Pensamiento político. El pensamiento político, el del hombre que vive en sociedad, conformada en un Estado y busca para él la mejor forma de gobierno y administración para lograr el bien común. Es un tipo de pensamiento libre, en la búsqueda del mejor camino para todos y por ello difieren de una persona a otra los medios e incluso los fines pretendidos. Quien posee un pensamiento político sabe escuchar, ver las carencias y necesidades de su pueblo. Piensa en una idea, la comunica, indaga en los medios con que cuenta, los organiza y selecciona. Los organiza en base a la idea, los reorganiza cuantas veces sea necesario, escucha las críticas, repiensa su accionar y finalmente ejecuta la acción. Se ha ido desarrollando a lo largo de la historia y se encuentra dividido en tres partes, comenzando con el pensamiento arcaico presocrático, el cual estaba dominado por la mitología y contaba con exponentes como Homero. Eran todas aquellas manifestaciones políticas que se suscitaron antes del desarrollo metodológico y científico de la política. Dentro de este término se encierran todas las manifestaciones ideológicas sin método, llena de misterios, mitología y leyendas. Seguido del pensamiento político antiguo. Platón, que fuera uno de sus mayores exponentes, no analizó la situación de su entorno social, sino que trató de crear la ciudad ideal, a través de sus recomendaciones exponiendo el cómo deben ser las cosas y no el cómo eran. Decía que las reformas de la polis para alcanzar la felicidad por medio de la justicia eran el modelo justo de la ciudad o la polis. Se basa en un intercambio de servicios y funciones, organizada y especializada en tareas. Decía que las clases sociales se encontraban divididas en gobernantes, que eran las personas aptas para el oficio, como filósofos y sabios. Estos no deberían de tener propiedad privada y deberían vivir en comunidades y sus hijos ser educados por la polis. Los guerreros, individuos con fuerza mayor física, dedicados a defender a la polis, y los artesanos, los cuales deberían ser los productores de la polis y tener propiedad privada. Así, lo que es suyo lo van a defender y preocuparse más. Por último, se encuentra el pensamiento político moderno, el cual inicia aproximadamente con el Renacimiento, siendo uno de sus exponentes Santo Tomás de Aquino, quien sostenía que Dios es necesariamente el origen del poder. Todo el poder proviene de Dios y es el gobernante que actúa según la decisión de Dios. Hizo referencia hacia dos poderes relacionados, los cuales son el poder terreno y el poder espiritual, o el poder de la Iglesia, y el Estado. Los poderes humanos tienen dos finalidades, una es la búsqueda del reencuentro con su Creador y la otra es la realización del bien común, para lo cual existen estados o autoridades. Pensamiento político en México. Mucho del pensamiento político tiene sus fuentes en las propuestas de los filósofos ilustrados de Europa, así como en las ideas de los políticos de los Estados Unidos, que hicieron la independencia en su país. El ambiente político en las primeras décadas del siglo XIX nacía así con dos sellos, los yorquinos versus los escoceses. Por un lado, los yorquinos preestadounidenses federalistas y liberales. Por otro, los escoceses proingleses centralistas y protestantes. Esta división, décadas más tarde, se consolidaría en el Partido Liberal y el Partido Conservador. Las instituciones políticas. Para saber qué son las instituciones políticas, debemos de conocer primero qué son las instituciones. Estas no se estudian solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde su funcionamiento, su importancia, su lugar y significado en la sociedad. Las instituciones son el conjunto de las formas u estructuras fundamentales de organización social, tal como son establecidas por la ley o la costumbre de un grupo humano. Son también representaciones colectivas que siempre se valoran en alguna medida. Esta valoración constituye un elemento esencial de su eficacia. La legitimidad de una institución, la cual es la conformidad con un sistema de valores dado de un grupo, es un elemento fundamental de su existencia. Muy frecuentemente, institución es usado como sinónimo de organización. Sin embargo, se debe de subrayar que hay una diferencia entre estas. Las instituciones cuentan con un reconocimiento oficial, mientras que las organizaciones no. Entiéndase oficial
desde el sentido jurídico como el reconocimiento por el derecho, y desde el sentido sociológico como el sentido por el sistema de valores de un grupo. Sin embargo, la frontera entre institución y organización no es rígida, ya que hay organizaciones que se llegan a institucionalizar. Las instituciones políticas, de forma simple, son las instituciones relativas al poder del Estado, la Presidencia de la República, el Primer Ministro, los ministros, el Parlamento, el Tribunal Supremo, las elecciones. Tales son las principales instituciones políticas. Cuando éstas están coordinadas en conjunto, forman un sistema al cual llamamos régimen político. Es importante diferenciar régimen político de sistema político. El primero son las instituciones políticas y su disposición coordinada, mientras que el segundo es estudiar la relación entre el régimen político y los demás elementos del sistema social, económicos, culturales, históricos, técnicos, ideológicos, etc. Para Joseph M. Colomer, las instituciones políticas son útiles porque delimitan las áreas de la actividad pública y establecen las reglas para seleccionar a los líderes. Los regímenes democráticos con instituciones políticas simples promueven la concentración del poder y la alternancia de sucesivos ganadores y perdedores absolutos, lo que da solo satisfacción a grupos relativamente pequeños y generan inestabilidad en las políticas públicas. Por lo tanto, deben existir instituciones complejas que permitan que haya múltiples ganadores, acuerdos multipartidistas y que induzcan a la participación.